El 23 de noviembre de 2019, en Coral Spring, Miami, Yvonne Serrano, una mujer de 51 años, llamó al 911. Al ser atendida pidió ayuda e informó que en la entrada de su casa había un auto estacionado con un cuerpo sin vida. La operadora le preguntó si conocía a la víctima, pero Serrano contestó que no podría saberlo, debido a que el rostro se encontraba cubierto de sangre. De inmediato, la policía acudió al lugar y rápidamente pudo identificar a la persona. Se trataba de Daniela Tavares Maya, una joven de 21 años. Estaba en el piso, junto a su Nissan Kicks, con una detonación en la cabeza. La puerta del conductor estaba abierta y su pie derecho continuaba dentro del auto. Pronto las autoridades descubrieron que Yvonne Serrano sí conocía a Daniela Tavares. Eran compañeras de gimnasio. El criminalista nocturno. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio. No olvides suscribirte para seguir escuchando más episodios como este. La noche del 22 de noviembre de 2019, Daniela Tavares, una joven de origen colombiano, participó de una salida con sus compañeros de gimnasio, entre los que se encontraba también Yvonne Serrano. Primero, el grupo fue al cine a ver la película 21 Bridges. Luego se dirigieron al bar World of Beer a comprar unos tragos antes de ir a dormir. Cuando estaba por finalizar la reunión, Serrano iba a tomar un Uber, pero antes de pedirlo, Daniela se ofreció a llevarla. Al salir del establecimiento, Daniela avisó a Isabel, su madre, que llevaría a su compañera y que luego volvería a casa, pero nunca llegó. Un video de vigilancia del bar mostró a ambas mujeres salir de allí amigablemente a la 1:25 de la madrugada. Más tarde, otro video dejó ver el auto de Daniela estacionado en la casa de Serrano a las 2 de la madrugada. Las luces del vehículo estuvieron encendidas por 5 minutos. Las preguntas comenzaron a surgir. Serrano fue la última persona que la vio con vida. ¿Qué sucedió luego de estacionarse? A las 6 de la mañana, Yvonne Serrano hizo el llamado al 911 y de inmediato la policía acudió al lugar. Registraron el auto de Daniela Tavares en busca de pistas y lo primero que encontraron fue un casquillo de bala 9 milímetros en el piso del asiento del acompañante. Mientras registraban el vehículo, en busca de más información, otros oficiales se encargaron de interrogar a Serrano. Inicialmente, dijo que como todos los días, se había despertado y se preparó para ir al gimnasio, pero que al salir de su casa, vio el cuerpo de la chica en la vereda. Este primer relato llamó la atención de las autoridades por el simple hecho de que Yvonne no llevaba puesta vestimenta para hacer ejercicio. Luego, unos oficiales ingresaron al domicilio de Serrano y notaron que la mujer estaba en el lavadero, tocando una camiseta húmeda. Enseguida le preguntaron al respecto y ella contestó que era la ropa que había llevado la noche anterior y que la lavó apenas despertó. Agregó además que había estado en el bar World of Beer con amigos, que luego se desmayó y que despertó en su cama. Fue en ese momento que los detectives se prepararon para obtener una orden de registro, pero allí no terminaron las distintas versiones de Serrano, sino que agregó una nueva variable. Dijo a la policía que sí se había desmayado en World of Beer, pero que había despertado en el auto de Daniela Tavares. Además detalló que al salir, lo primero que vio fue a la víctima, con gran parte del cuerpo fuera del vehículo. Luego bajó del auto y se acercó a ella. Se agachó, colocó la mano en su pecho y al notar que no respiraba, llamó al 911. Una vez que las autoridades obtuvieron la orden de allanamiento, registraron el domicilio de Serrano. Encontraron debajo de su almohada una pistola Sig Sauer de 9 milímetros, es decir, el mismo calibre que el casquillo encontrado en el auto. Yvonne Serrano tenía habilitación para portar armas de fuego, por lo que la policía cree que la había llevado consigo la noche de la salida al bar y luego la utilizó para disparar contra Tavares Maya. Para ese entonces, Serrano era la principal sospechosa, en primer lugar, porque había cambiado 3 veces la versión de los hechos. En segundo lugar,
dijo no conocer a la víctima, pero rápidamente pudo comprobarse que Daniela y ella eran compañeras del gimnasio. Más tarde se supo que la agresora había manipulado pruebas, ya que entró en la aplicación Ring Doorbell de su teléfono y borró los archivos de videovigilancia de su hogar. Pero eso no era todo. La necropsia al cuerpo de la joven determinó que Daniela había perdido la vida a causa de un disparo en la cabeza, aproximadamente a las 2 de la madrugada. Esto quiere decir que Ivonne Serrano habría efectuado la detonación contra Daniela casi inmediatamente después de estacionar el auto. Luego, esperó 4 horas hasta llamar a la policía, rango temporal, que utilizó para esconder su arma debajo de la almohada, lavar su camiseta y borrar las imágenes de la cámara de vigilancia de su hogar. ¿Por qué tantas mentiras? ¿Qué había pasado entre estas mujeres que llevó a Serrano a cometer este crimen? Al momento de ser asesinada, Daniela Tavares Maya tenía tan solo 21 años. Nació en Cali, Colombia, pero a los 12 se mudó con su madre Isabel a Estados Unidos, en busca de un mejor futuro para alcanzar sus sueños. Terminó sus estudios en la secundaria G.P. Taravella, parte del distrito de escuelas públicas del condado de Broward, y tenía como objetivo poder graduarse en ciencias forenses. Además de estudiar, llevaba adelante una vida sana, lo que incluía practicar ejercicio diariamente. Asistía al programa de entrenamiento Training for Warrior, espacio en donde se había hecho un grupo de amigos, los mismos con los que había salido al cine y al bar en su última noche con vida. A diferencia de la mayoría de los gimnasios, donde la gente hace ejercicio de forma aislada, el programa Training for Warrior busca generar camaradería entre los participantes. La idea es motivar a quienes entrenan, haciéndolos sentir bien para que puedan dar lo mejor de sí mismos. Esto no hace referencia solo al aspecto físico, sino también a lo emocional, al generar una comunidad con quienes compartir momentos de esparcimiento, como salidas al cine o al bar. Mientras trabajaba y asistía a la universidad, para Daniela se volvió habitual entrenar y juntarse con sus amigos del programa, volviéndose muy querida dentro del grupo. Al ser asesinada, su entrenador, Rick Davis, dijo que era una excelente compañera, un ejemplo de bien, que inspiraba al resto a ser mejores personas. Entre quienes asistían al gimnasio, también se encontraba Ivonne Serrano, su presunta asesina, una mujer que le llevaba 30 años de edad. La mujer había nacido en Panamá y se mudó a Estados Unidos en 1994, luego de casarse con un hombre llamado Douglas Serrano, antes de instalarse en Miami, y mientras su familia crecía, vivieron en diferentes partes del país, debido a la carrera militar de su marido. Según consta en documentos judiciales, vivieron en Ciudad de Panamá, Kansas City, Washington, D.C., Tracy, Corpus Christi, entre otras ciudades. En 2006, el mismo año en que el marido de Serrano se retiró del ejército, después de 28 años de servicio, ella recibió su licencia de terapeuta de masajes del estado de Florida. 2 años más tarde, se mudaron a Coral Spring y permanecieron en la misma casa, logrando finalmente una sensación de estabilidad. Para el año del crimen, el hijo del matrimonio ya no estaba en la casa, porque se había unido al ejército, igual que había hecho su padre durante décadas. Ivonne, quien ya se había mudado muchas veces, sintió un profundo malestar. Su familia nuevamente se veía modificada por las llamadas del ejército. Frente a esto, pensó que podría cambiar su vida uniéndose a la comunidad de Training for Warrior. Sin embargo, en contraste a la imagen de Daniela, muchos miembros del grupo describieron a Serrano como intensa y hasta agresiva. De alguna manera, Ivonne era una persona solitaria que nunca lograba terminar de encajar, y este comportamiento se terminó de volver evidente aquella noche de noviembre del 2019. Se suponía que iba a ser una salida divertida, pero la situación fue incómoda desde el inicio. Carolina Miller, una mujer de 46 años, miembro del grupo de entrenamiento, nunca había visto a Serrano. Contó en una nota al periódico The Herald News que al llegar al cine preguntó quién era Ivonne, a lo que otro de sus compañeros le contestó que solía entrenar temprano por la mañana. Una vez que terminó la película, las 10 personas que habían salido esa noche, entre las que estaba Daniela, decidieron ir a beber. El problema fue que al llegar al lugar, en vez de socializar y hacer amigos, Serrano bebió de más y se tornó algo intensa y agresiva. En un momento de la noche,
Ivonne Serrano se sentó sola afuera del bar e intentó que Daniela se uniera a ella, pero la joven no tenía ganas de salir. Quería estar con todo el grupo. Esta respuesta totalmente natural desató una ira desmedida en Serrano, quien irrumpió en bar a los gritos, reclamando su presencia fuera del negocio. Carolina Miller recuerda que intentó distanciarse de Ivonne, pero remarcó que era difícil ignorarla debido a la mala energía que esparcía en la reunión. Era tan intensa y negativa que otra de las integrantes del grupo, Andrea Camarada, llegó a preguntarse si había hecho algo para molestarla, pero nada tenía que ver con el trato del grupo hacia ella. Ivonne estaba dispuesta a pelear y nada iba a interponerse en su camino. Cuando las horas fueron pasando, parte del grupo comenzó a irse del lugar, entre ellos Carolina Miller. Según otros testigos, Ivonne Serrano estaba a punto de pedir un auto de aplicación, pero al estar visiblemente borracha, Daniela Tavares se ofreció a llevarla. Según su madre, Daniela confiaba en las personas, era muy buena y amable, y obviamente no hubiera esperado que su vida terminara como terminó. Fue en ese entonces cuando Daniela le escribió a su madre y le avisó que pronto regresaría a casa. La mujer asegura que desde ese momento sintió que algo malo estaba ocurriendo. Contó a los medios de comunicación que esa noche no pudo dormir. Cada vez que pasaba un auto por la vereda de su casa, se asomaba para ver si Daniela había regresado. Contó además que a las 2 de la madrugada la llamó, pero que el teléfono de su hija ya estaba apagado. Supone en concordancia la necropsia que a esa hora le habría disparado la asesina y luego apagó su teléfono. A las 6 de la mañana aproximadamente, llamó a Carolina Miller, quien le dijo que no sabía nada al respecto, que la había visto por última vez en el bar. La próxima noticia que tuvo Isabel sobre Daniela fue cuando la policía se comunicó con ella para avisarle que habían encontrado sin vida a su hija. El mismo día del hallazgo del cuerpo, Ivonne Serrano se convirtió en la principal sospechosa y fue arrestada en el condado de Broward. En un principio permaneció allí, detenida y sin derecho a fianza, lo que es habitual entre los acusados de algún crimen. Le imputaron los cargos de asesinato en segundo grado y manipulación de evidencia. Sin embargo, la oficina del fiscal del estado de Broward revisó todas las pruebas disponibles y tomó la decisión de continuar, pero cambiando el cargo a asesinato involuntario y manteniendo el de manipulación de evidencia. Es importante señalar que si Serrano hubiera sido acusada y condenada por asesinato en primer o segundo grado, podría haber enfrentado cadena perpetua, pero la carátula que le asignaron al caso implicaba una pena mucho menor. La familia Tavares Maya sufría otro gran revés judicial. En 2021, la justicia le otorgó la libertad a Ivonne Serrano con un pago de $20,000. La presunta asesina fue autorizada a esperar el juicio fuera de la prisión. No obstante, no podía vivir en su casa, sino en un centro de rehabilitación, debido a que padecía una preocupante adicción al alcohol. En julio de ese año, Ivonne Serrano fue trasladada a un centro de tratamiento. Allí los pacientes deben trabajar en un programa de 12 pasos y asistir a reuniones de recuperación semanales. Sin embargo, tan solo unos meses después de ingresar, Serrano comenzó a negarse a participar. Pero esto no fue lo único que sucedió. Las mujeres con las que vivía comenzaron a presentar quejas respecto a su comportamiento, llegando al punto de que su compañera de habitación decidió mudarse por la forma agresiva en que Ivonne Serrano la trataba. Para marzo de 2022, la administradora del centro, Stacy Phillips, avisó a la justicia que Ivonne ya no podía vivir allí. Declaró además que tuvo la esperanza que la paciente trabajara en el programa de recuperación para poder modificar su conducta, pero eso solo fue una ilusión. Desgraciadamente, con el pasar de los meses, la presunta asesina continuaba comportándose de la misma manera. Fue en aquel entonces cuando Ivonne fue expulsada del programa y devuelta a la custodia de la policía de Broward, una vez que volvió a estar detenida por el hecho de haber incumplido su acuerdo judicial. Perdió el derecho a salir en libertad bajo fianza. Cuando volvió a prisión, Isabel Tavares, la madre de Daniela, escribió aliviada en su perfil de Facebook: por fin Serrano había vuelto a la cárcel, lugar del que nunca debió haber salido. Luego expresó cierto sentimiento de esperanza, agregando que se había dado un paso muy importante en el largo proceso de búsqueda de justicia. En 2023, los plazos legales continuaron avanzando. El 12 de junio,
Ivonne Serrano invocó el derecho de la Quinta Enmienda, lo que significa poder permanecer en silencio. A partir de entonces, se niega a responder preguntas de las autoridades, afirmando su derecho a evitar la autoincriminación. El 22 de junio, se llevó a cabo una lectura de cargos, en la cual la presunta asesina se declaró no culpable. Se supo además que su defensor público solicitó dejar de representarla legalmente. Días después, el tribunal designó a un nuevo defensor de la Fiscalía Penal y de la región Coceral del Cuarto Distrito para representar a la acusada. Al año 2024, no hay noticias sobre cómo continuó este proceso judicial. Si Ivonne Serrano no declara lo que sucedió aquella madrugada del 2019, será imposible saber cómo fueron los últimos minutos de vida de Daniela Tavares Maya. Lo que pasó entre la 1:25 y las 2 de la madrugada, solo ella lo sabe. Aquellos 35 minutos fueron los últimos en que Daniela estuvo en este mundo, hasta que una bala ingresó en su cabeza. Si discutieron, hablaron, o si simplemente viajaron en silencio, al día de hoy, es un misterio para quienes luchan por saber la verdad. Lo que sí está claro es que todos los que vieron a Ivonne en el bar testificaron acerca de su agresivo estado emocional. Hasta aquel 23 de noviembre, no pesaba sobre Ivonne Serrano ninguna denuncia, ni por problemas de drogas, de salud mental o de delitos. Los registros judiciales dicen que Serrano, a quien le falta un año para poder completar su título de ingeniera civil, nunca antes había tenido problemas con la ley. Solo se supo que tenía permiso para portar armas de fuego y que tenía una pequeña colección. Carolina Miller, amiga de Daniela, contó a The Herald News que le cuesta perdonarse a sí misma. Siente culpa por haberse ido del bar aquella noche, sin antes asegurarse de que Daniela se fuera directamente a su casa. Por supuesto, nunca pensó ni por un segundo que algo así podría llegar a suceder. Respecto a Daniela, quienes la conocieron dan cuenta de lo buena persona que era. Cuando se supo acerca de su asesinato, Megan Davis, amiga y compañera de Training for Warrior, hizo una publicación en su cuenta de Facebook. Allí resaltó la honestidad, la integridad y el entusiasmo como valores del grupo. Recordó además que cada vez que Daniela asistía al gimnasio, podía verla sonreír y transmitir alegría a los demás. Para despedirla como se merecía, sus amigos y allegados crearon un fondo en la plataforma GoFundMe para recolectar donaciones y así poder ayudar a su madre con los costos del funeral y repatriación de los restos a su país natal. Frente al asesinato, Isabel le preguntó a la policía si su hija había sufrido. Las autoridades le aseguraron que no, que su fallecimiento había sido inmediato. Este fue el único consuelo que la mujer encontró ante semejante pérdida. Al menos, su hija no padeció. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.